Saludos, estimados participantes del Diplomado en Seguridad Ciudadana y Paz. En esta oportunidad, sean bienvenidos al módulo 6, titulado Educación, Seguridad y Cultura de Paz. Quien les habla, el doctor Jordi Salcedos. En este sexto módulo estaremos abordando todos los contenidos relacionados con la ciudadanía activa, la formación cívica, los movimientos sociales, la vinculación social con los organismos de seguridad ciudadana. Todos estos contenidos van a cubrir el módulo 6, que les permitirá alcanzar las competencias deseadas del módulo. Todo esto lo vamos a lograr a través de la implementación de las estrategias en donde cada uno de ustedes como participantes, bajo la tutoría de mi persona y utilizando las herramientas de comunicación a través de la mensajería de texto, del WhatsApp, donde nos vamos a poner de acuerdo en realizar las diversas discusiones que se van a generar producto del material facilitado y colocado en el aula de clases de Classroom. Bueno, espero que me acompañen en estas 2 semanas para dilucidar y aportar conocimiento desde el punto de vista educativo en esta unidad curricular. El primer eje temático que vamos a abordar dentro de este módulo es el tema de la ciudadanía activa. Sin embargo, para poder abordarlo de forma eficiente, es necesario que dilucidemos y demos respuesta a 2 interrogantes que yo he colocado como introductoria para el tema que vamos a desarrollar. La primera interrogante tiene que ver con qué es ser un ciudadano y la segunda, qué es ciudadanía. Es decir, entonces, que vamos a retomar la conceptualización de ciudadano y de ciudadanía con la intencionalidad de poder establecer algunas diferencias si existiesen entre estos 2 conceptos, para entonces poder tener claro qué significa una ciudadanía activa. En atención al concepto de ciudadano, vamos primeramente a hacer referencia a lo que dice la Real Academia. Según la RAE, ciudadano va a ser aquella persona de sexo masculino o femenino considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y a su vez sometido a sus leyes. Otro concepto de ciudadano reflejado en la RAE es aquel hombre bueno, aquel hombre perteneciente al estado llano. Pero entonces, ¿qué es el estado llano? Bueno, ahí ubicándonos en tiempo y en espacio, vamos a ubicarnos poco antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces el estado llano es conocido como el tercer estado. Es decir, este tercer estado estaba conformado por la sociedad estamentaria de aquel antiguo régimen que ubicaba a la población más numerosa, es decir, aquella cantidad de personas que no pertenecían a las órdenes o que estaban dotados de privilegio. Es decir, los 2 primeros estados, que era el estamento clérigo y la nobleza. Entonces, toda esta gran cantidad de personas son los que son considerados como los estados llanos, ¿verdad?
Entonces fíjense cómo ya hemos abordado algún concepto de lo que es ser ciudadano. Otro concepto de ciudadano podemos señalar que va a ser aquella persona que participa de forma activa en la vida social, en la política y en la economía de un Estado-nación, de una sociedad, de una comunidad. Y que a su vez esta persona como ciudadano tiene el derecho y el deber de estar informado sobre lo que sucede a su alrededor. Es decir, que debe y puede estar informado con la intencionalidad de aportar ideas transformadoras, ideas de cambio, de aportar mejoras, y todo esto también le da la libertad de expresar esas ideas y sus opiniones con libertad. Yo acá colocaría la palabra libertad un poquito entre comillas, porque entonces esa libertad está supeditada a lo que desde el punto de vista legal y ético esté establecido en ese país o en esa sociedad de lo que es el respeto y la ética. Ahora corresponde dar respuesta a la segunda interrogante, que es ciudadanía. Bueno, la ciudadanía hace referencia a aquel conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o el individuo está sujeto en su relación con la sociedad en la cual él convive. Es decir, va a representar aquellos derechos y deberes que tiene una persona que habita en un contexto determinado, ¿verdad? Esto significa que hablar de ciudadanía nos obliga a hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, y que a su vez debemos aclarar que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas van a estar establecidos por el Estado que rige el lugar donde ellos estén habitando. Es decir, entonces que la ciudadanía va a hacer referencia a todo aquel conjunto de derechos y deberes que tienen los ciudadanos o los individuos que están sujetos en su relación con la sociedad en la que viven. Este término de ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por lo tanto, ciudadanía es la condición que se le otorga a un ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Esta acepción de ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por todos los ciudadanos, sabiendo que aquellos serán responsables por la convivencia del individuo en la sociedad. Es decir, entonces que los ciudadanos deben cumplir, ¿verdad? Para ejercer la ciudadanía, deben cumplir con una serie de lineamientos establecidos por el país desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista del estamento legal, para que puedan ejercer la ciudadanía. Sin embargo, existen algunos factores que no permiten que aun cuando una persona habite dentro de un contexto organizado denominado sociedad, denominado país o Estado-nación, pueda ejercer la ciudadanía. Un ejemplo de ello es según los estamentos legales, que aquella persona que haya infringido alguna parte legal y esté cumpliendo, ya haya sido, tenga
una sentencia establecida, entonces esa persona se dice que va a perder su ciudadanía, es decir, va a perder sus derechos de ejercer públicamente un cargo, de participar activamente en el desarrollo del país, de expresarse de forma libre y de ejercer el sufragio. Por lo tanto, entonces pierde su ciudadanía. Esta acepción conceptual que estoy abordando deja algunos elementos para la discusión que quiero que se genere con ustedes cuando escuchen esta presentación, y son los debates que quiero dejar allí entrever para que sean abordados por cada uno de ustedes. Es decir, entonces, según el concepto y la acepción de ciudadano y de ciudadanía que esté vigente dentro del país donde usted se encuentre, entonces pudiésemos establecer algunos elementos que desde mi entender pudiesen estar quedando en el aire allí para generar alguna discusión, como por ejemplo entonces si ser ciudadano implica participar activamente en el desarrollo de un Estado-nación desde lo político, lo económico y expresar libremente las ideas u opiniones sobre estos temas con la intencionalidad de aportar de forma positiva, respetando las normativas legales y éticas que rigen ese país. Entonces, ¿dónde ubicamos a los niños que no ejercen el sufragio, que no participan activamente en el desarrollo del país desde ese punto de vista? Entonces, ¿son considerados ciudadanos o no son considerados ciudadanos dentro de su país? Entonces, desde este punto de vista, yo quisiera generar esta discusión con cada uno de ustedes, que va a ser lo que ustedes van a aportar en los encuentros que tengamos. Como punto generador del debate, entonces puedo dejar esta interrogante allí, ¿verdad? Existen, desde el punto de vista de las acepciones que he estado haciendo referencia en esta discusión, dos tipos de ciudadanía. La ciudadanía formal, que es aquella que implica la posesión de un pasaporte conferido por el Estado o por el país, ¿verdad?, donde habita ese ciudadano. Ahora la pregunta es: ¿qué sucede con los niños en cada uno de los países donde ustedes habitan que no poseen pasaporte? ¿Son ciudadanos? ¿No son ciudadanos? ¿Qué establece el estamento legal en cuanto a ello? ¿Se les reconoce la ciudadanía únicamente con la partida de nacimiento al ser presentado? ¿Cómo está eso desde el punto de vista legal en cada uno de los lugares donde ustedes se habitan? Me gustaría conocer esas opiniones, porque fíjense que entonces existe otro tipo de ciudadanía que va a ser la ciudadanía sustantiva, la cual define al conjunto de derechos y obligaciones que tienen los miembros de una comunidad política. Entonces, estos elementos son los que yo quiero que sean debatidos, sean reflexionados. Para ello les estoy dejando algunos documentos de revisión, de consulta por parte de ustedes. Lo más probable es que algunos de ustedes ya lo hayan leído, otros no, y los aportes de otras de otros autores que ustedes puedan facilitarlo para generar las discusiones. Una vez que hemos abordado y hemos
dado respuesta a las dos interrogantes que nos planteamos acerca de qué es ser un ciudadano y qué es ciudadanía, entonces estamos en capacidad de abordar el tema de la ciudadanía activa. En este orden de ideas, la ciudadanía activa se corresponde con aquel concepto que implica a todas las personas que integran una comunidad y que despliegan un comportamiento comprometido con todo aquello que acontece dentro de ese contexto donde él convive. Es decir, entonces, que el ciudadano activo se encuentra absolutamente involucrado en todos los asuntos que están relacionados y que le atañen a la comunidad donde él habita, y que a su vez va a participar en todo lo relacionado con el ejercicio de su ciudadanía en pro de la transformación y de aportar ideas dentro de su contexto. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, debemos hablar de comunidades en las cuales el ciudadano activo presta su acción participativa. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que la ciudadanía activa hace referencia tanto a una sociedad, a un país, o como también a una comunidad escolar, por ejemplo, ¿no? En un contexto determinado, entonces allí puede darse el caso, y debería ser así, el caso de la ciudadanía activa. Algo muy importante para tener en cuenta es que aquellas comunidades que se caracterizan por la participación activa y protagónica de sus ciudadanos van a ser unas comunidades, unas sociedades con mayor oportunidad de desarrollo, que en cambio aquellas comunidades donde no participan de forma activa sus habitantes, entonces tienden a ser sociedades muy poco desarrolladas, con una infinidad de problemas, con todos unos elementos negativos. Entonces, la participación activa de los ciudadanos va a ser determinante para el desarrollo y la transformación de su entorno social, porque son los ciudadanos los que deben aportar ideas, exigir dentro de todo el estamento legal el cumplimiento normativo establecido en la Constitución, es decir, reclamar sus derechos, ejercer sus deberes, para que esa sociedad pueda desarrollarse de forma eficiente. Al contrario, si tenemos una sociedad que no participa en ninguno de estos elementos, sobre todo voy a poner un ejemplo acá en Venezuela, por la diatriba política existente en la actualidad, existen sectores que simple y llanamente se encuentran desilusionados en la participación política. Y otros que participan de manera activa, sobre todo los seguidores del gobierno, entonces participan y se movilizan de forma activa, ¿no? Entonces, la no participación en el sufragio, como se planteó en una oportunidad y se cumplió aquí en Venezuela y se entregó la Asamblea Nacional al gobierno por muchísimos años, demostró un retraso en todos los elementos que se corresponden a esa participación activa del ciudadano. Entonces, desde allí
hoy en día, actualmente, se está retomando otra vez la intencionalidad de no participar activamente. Entonces, toda esta discusión de participar o no participar es necesario que la abordemos desde el punto de vista de lo que beneficia o no a una sociedad cuando sus ciudadanos dejan de ejercer la participación activa. Para ello, entonces, yo les he dejado entre los documentos que coloqué para su revisión y su lectura un documento titulado Los significados de la ciudadanía activa. Allí considero que dentro de ese documento existen elementos que podemos debatir. Por lo tanto, entonces, los invito a revisar, a leer y a reflexionar sobre este documento que les he dejado para poder realizar la discusión relacionada con este tema de la ciudadanía activa. Ahí estaremos abordando lo que es la actualidad social y política de la ciudadanía activa, el nuevo énfasis de la ciudadanía activa. También allí podrán encontrar las necesidades de construir un nuevo tipo de ciudadanía, el debate sobre el funcionamiento de la ciudadanía, es decir, entonces allí podemos encontrar elementos de suma importancia para abordar todo el tema de la ciudadanía activa, si hoy en día funciona, si no funciona, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un país, con el desarrollo de una sociedad, dentro de lo que compete al cumplimiento normativo, ¿verdad? Y todo lo relacionado con el surgimiento de los nuevos actores políticos y todos los elementos que se correspondan con este módulo. Entonces, mi invitación es a la lectura, a la reflexión y estar atentos a el llamado que en su debido momento haré por estos medios o por vía mensaje de texto o WhatsApp, el que establezcamos para comunicarnos, para establecer el día y la hora de la discusión. Entonces los espero. Gracias por su atención y continuamos avanzando.